Capítulo 10. Este fortuito giro del destino. Estás aquí como en un sueño. Los ángeles, a veces, se encuentran sobre la tierra. Había sido un día frenético para Flammy Hamilton, pero ella ya estaba habituada al trabajo duro del hospital ambulante. Miles de heridos habían recibido atención médica durante los días que la batalla había durado. Sin embargo, aún más hombres estaban esperando su turno para recibir los primeros auxilios, luchando entre tanto por sus vidas. Flammy estaba exhausta, pero tenía aún una última tarea que cumplir antes de que su turno terminase. Debía colocar etiquetas en 150 pacientes que estaban en la lista de casos delicados. Tan pronto como llegase el tren, aquellos hombres serían enviados a diferentes hospitales en Château-Thierry y París. La joven morena tomó la caja con etiquetas y un cuaderno con la lista de cada paciente que sería enviado aquella misma tarde. Era un trabajo de rutina, pero Flammy estaba consciente de la importancia de aquella simple tarea. Cualquier error podría tener consecuencias mortales si el paciente era enviado al hospital equivocado. La joven empezó el trabajo con su eficiencia característica, no veía directamente a los rostros de los hombres, en lugar de ello solamente echaba una ojeada a los nombres de las etiquetas y a los detalles del reporte médico. En tales situaciones, una enfermera no podía darse el lujo de tratar a los pacientes de manera muy personal, o no sería capaz de resistir la experiencia. Bueno, tal vez solamente una enfermera que Flammy conocía bien era capaz de enfrentar el desgaste emocional de involucrarse con sus pacientes, especialmente cuando estos morían a cada segundo. Pero Flammy no era esa clase de heroína de la medicina y prefería simplemente mantenerse en la seguridad de su trato frío e impersonal. A pesar de sus estrictos principios, ella no podía evitar que el corazón se le contrajera de vez en cuando al acercarse a un paciente y darse cuenta de que el caso no tenía remedio. En muy raras ocasiones, la joven levantaba la vista para mirar a los ojos del paciente. Flammy se encontraba justo enfrente de un soldado con 3 heridas de bala. La joven enfermera no requirió mucho tiempo para darse cuenta de que el hombre probablemente no sobreviviría. Una de las balas había penetrado a través de las costillas y era probable que estuviese moviéndose hacia el corazón. Ella había visto cómo en ese tipo de casos frecuentemente el paciente no llegaba a tiempo al hospital, sino que solía morir en el camino. Fue entonces cuando, como si hubiese sido movida por una fuerza extraña, la joven levantó la mirada y vio al hombre. Flammy Hamilton nunca olvidaba una cara, y aun cuando el hombre estaba transfigurado por el polvo, lodo y sangre que tenía sobre todo el cuerpo, ella inmediatamente lo reconoció. «¡Cielo santo!», pensó. «Mi pobre Candy, qué cruel es la vida contigo». Flammy observó los nombres del soldado y del hospital a donde el paciente había sido asignado. Terris G. Granchester, Hospital Saint-Honoré. Rezaba la etiqueta. La joven era sin duda la enfermera más eficiente del mundo. Sabía bien cómo hacer su trabajo y nunca cuestionaba el juicio de sus superiores. Pero ese día, en contra de sus más caros principios éticos y profesionales, Flammy Hamilton hizo algo que nunca pensó llegar a hacer. Cambió la etiqueta y escribió en una nueva, Hospital St. Jacques. Puede que él no se merezca esta oportunidad, pensó Flammy. Sin embargo, Candy sí se la merece. Y acto seguido, la joven continuó su trabajo con paso calculado. Aún tengo que colocar las etiquetas de 76 pacientes más, se dijo a sí misma. Si bien, Flammy estaba trabajando dura y sostenidamente en el hospital ambulante, Candy no estaba menos ocupada en París. Se estaban recibiendo nuevos pacientes cada hora y los quirófanos no eran suficientes para afrontar el número de operaciones que tenían que realizarse una tras otra. Candy había estado asistiendo en cirugía por unas 5 horas hasta entonces y era solo el comienzo de un largo turno de 12 horas, quizás más.
Candy, hay un nuevo paciente en el quirófano contiguo, ordenó Ives, cuyos ojos grises estaban irritados por el gran cansancio producto de un trabajo largo y forzado. 3 balas, una cerca del pulmón derecho, la segunda cerca del corazón y la tercera en la pierna derecha. Necesito que laves las heridas y lo prepares para cirugía inmediatamente. Podríamos perderlo si no sacamos esas balas inmediatamente. Correcto, contestó la joven con voz inexpresiva y enseguida se dio la vuelta dirigiéndose hacia el lugar donde yacía el paciente. Desde la mañana Candy había estado actuando como si estuviese en otro mundo. Sus movimientos eran automáticos, su sonrisa parecía desvanecerse y sus ojos estaban ensombrecidos, pero todo el mundo estaba tan ocupado que el inusual estado de ánimo de la joven pasó desapercibido en medio del agitado frenesí de aquel día. La joven no podía deshacerse de la espantosa sensación que le había dejado la pesadilla de la noche anterior. Era una clase de inconfesable vacío, un callado horror dentro del alma, y a pesar de toda esa negrura, Candy sabía que su deber no podía esperar hasta que ella se sintiese mejor. Así que continuó trabajando como siempre, mientras internamente luchaba por controlar sus inexplicables temores. Candy entró al cuarto donde un cuerpo inconsciente la esperaba. Tomó una bandeja con agua y jabón en una mano y unas tijeras en la otra, poniéndolas luego en una mesa cerca de la camilla. Acto seguido, la joven volvió el rostro y comprendió en una sola fracción de segundo las razones de su pesadilla. Lo que pasó en el corazón de Candy en aquel breve instante estaba más allá de sus miedos más aterradores. Había estado trabajando como enfermera militar por 1 año, y en ese tiempo había soportado con estoicismo los más sangrientos espectáculos de cuerpos mutilados y quemados. Pero a pesar de todo el horror que había presenciado, sus piernas nunca habían temblado, su mano nunca había flaqueado, ni siquiera una vez. Sin embargo, cuando Candy reconoció que el hombre que yacía inconscientemente frente de ella, mientras su torso sangraba copiosamente a pesar de los vendajes, era Terris Granchester, ella sintió que el mundo entero había llegado a su fin. Candy creyó desmayarse al tiempo que una voz interna le decía: «Esto no puede ser cierto». La joven se llevó una mano a la boca mientras sentía cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Dentro de ella, un pungente dolor cercenaba su corazón con la fuerza más pujante que ella jamás había tenido que soportar. «No puedo hacer esto», se dijo dando un paso hacia atrás y dejando las tijeras sobre la mesa. Pero antes de que pudiese hacer otro movimiento, una ronca voz femenina sonó en su memoria. «Olvida que eres mujer. Ahora eres una enfermera. Recuérdalo bien, torpe», le dijo la voz de Mary Jane resonando en su mente. «Hay un trabajo que hacer. No me hagas pensar que solamente malgasté mi tiempo enseñándote. Ahora toma esas tijeras y prepara a ese hombre para la cirugía». Como si la anciana hubiese estado realmente detrás de ella, Candy asintió con la cabeza en silencio y con manos sorprendentemente firmes, tomó las tijeras y comenzó a cortar el uniforme del joven. La muchacha vertía lágrimas silenciosas mientras sus dedos retiraban los pedazos de tela, descubriendo las heridas sobre el firme pecho del joven. Candy desvistió al hombre con movimientos rápidos y cuando estuvo completamente desnudo, continuó con su callada tarea, lavando con cuidado el polvo y la sangre seca sobre toda la piel del joven que estaba ya hirviendo en fiebre. Si Terry no hubiese estado inconsciente y mal herido, la situación hubiese sido extremadamente bochornosa para la joven. Pero Candy había visto morir en cirugía a demasiados hombres por heridas menos impresionantes que las de Terry, así que su corazón no dejaba lugar en aquel momento para otro sentimiento que no fuese un inmenso miedo. Tal y como le había ordenado la voz de Mary Jane, Candy había dejado de ser mujer por unos instantes para quedar reducida a una enfermera con un solo y desesperado propósito: salvar una vida. «Por favor, señor, por favor», suplicaba ella mientras continuaba preparando a su precioso paciente. «No le arranques la vida, no a él. No me importa si me muero de soledad, no me interesa si tengo que pasar toda la vida lejos de él. No me quejaré si él está enamorado de alguien más. Te prometo que no pensaré en mí misma.
Solamente lo quiero vivo, sano y salvo. Si él está vivo es suficiente para mí. Pensaba ella y sus ojos color esmeralda temblaban detrás de las lágrimas. Candy cubrió el cuerpo de Terry dejando solamente descubiertas las áreas en donde Ives operaría. Acto seguido se enjugó las lágrimas y dio un profundo suspiro. Tengo un trabajo pendiente, se repitió a sí misma al tiempo que preparaba los instrumentos. La operación fue larga y dramática. De vez en cuando Ives sentía que el paciente no sobreviviría debido a la gran cantidad de sangre que el hombre había perdido. Pero a pesar de su propio pesimismo, el joven médico continuó luchando por la vida de aquel hombre, sin saber que le salvaba la vida a su propio rival. La primera bala había penetrado a través del hombro del joven, alcanzando el área justo arriba del pulmón derecho. Afortunadamente el órgano estaba intacto, y aunque el músculo estaba dañado y tomó un buen rato poder extraer la bala, Ives pensó que había buenas probabilidades de que el paciente se recobrase de esa herida después de una larga convalecencia. No obstante, la segunda bala había perforado entre las costillas del lado izquierdo y se encontraba demasiado cerca del corazón. Cuando Ives se percató de que tendría que buscar la bala en una zona tan delicada, sintió que las piernas le flaqueaban. Pero una mano suave sobre su hombro le infundió seguridad con inesperada fuerza. «Tú puedes hacerlo», susurró Candy. «Tenemos que sacar esa bala o se nos habrá ido para cuando llegue la mañana». Ives asintió, hundiendo la mano en el pecho del paciente una vez más. Esta vez, su instrumento quirúrgico encontró el objeto de hierro y lo sacó al tiempo que las dos enfermeras que lo acompañaban daban un respiro de alivio. La tercera herida fue la menos problemática de todas. La bala apenas había penetrado el músculo de la pierna derecha, y después de unas cuantas puntadas, el problema estaba resuelto. Una vez que las balas estaban ya reposando inocentemente en la charola de metal, el joven médico se apresuró a limpiar el área alrededor de las heridas y a cerrarlas con rápidas puntadas. A pesar del gran éxito de la cirugía, eso no garantizaba la vida del paciente. Solo si sobrevivía a la fiebre que seguramente la atacaría durante la noche, el doctor podría aventurar un diagnóstico alentador. Había además el problema de infecciones posteriores y el pulso cardíaco era un tanto irregular. En otras palabras, el caso era aún delicado. «Candy», llamó Ives a la joven enfermera cuando él se encontraba ya saliendo del quirófano. «Me gustaría que te encargaras de él esta noche y hasta que se despierte de la anestesia. ¿Crees que podrás hacerlo? Quiero decir, sé que estás muy cansada y todo eso, pero creo que el paciente puede entrar en crisis durante la noche y preferiría que hubiese alguien a su lado para cuidarlo». «No te preocupes, Ives», dijo ella suavemente. «Lo voy a cuidar bien», concluyó ella con la primera de sus sonrisas sinceras del día. Si Ives hubiera sabido el verdadero significado de las palabras de la joven, tal vez hubiese lamentado la petición que acababa de hacer. Candy anotó la prescripción de Ives y secretamente agradeció a Dios por darle la oportunidad de estar al lado de Terry en semejante momento. Mientras la joven estaba aún escribiendo en su carpeta, Ives se detuvo para ver el rostro del paciente y por un momento algo dentro de él le dijo que ya había visto a ese hombre con anterioridad. Sin embargo, no recordaba dónde. Incapaz de decir precisamente dónde había conocido al paciente, se limitó a salir del cuarto sin decir más, dejando a Candy sola con un Terry que dormía profundamente bajo el efecto de la anestesia. Candy se sentó en una silla cerca de la cama de Terry. Las sombras nocturnas cubrían el pabellón silencioso, y solamente los tímidos rayos de la luna, filtrándose por los vidrios del ventanal, rompían la completa oscuridad del lugar. El joven dormía entonces serenamente y su respiración parecía regular. Candy observó cómo la luna plateada dibujaba el delicado perfil del joven, y por primera vez en la noche, el corazón de la muchacha dio un vuelco, mientras la enfermera de sangre fría, que había estado en la sala de operaciones unos instantes antes, desaparecía por completo para dar lugar a la mujer enamorada. Sin embargo, Candy comprendía que la postura de Terry, por más deslumbrante que fuese, no era la causa verdadera de su perenne amor por él.
La muchacha siempre había estado rodeada de jóvenes atractivos, pero entre todos ellos, solamente aquel muchacho arrogante que en esos momentos se debatía entre la vida y la muerte, había sido capaz de robar su corazón con esa extraña mezcla de nobleza, rebeldía y secreta dulzura. Porque Candy sabía bien que a pesar de la fachada insolente, Terry podía ser sorprendentemente tierno y cariñoso, cuando se sentía lo suficientemente seguro como para exponer sus verdaderos sentimientos. ¿Siempre tiene tanto miedo a ser lastimado?, pensó ella al mismo tiempo que su mano alcanzaba la de él, que yacía inerte sobre las sábanas blancas. Por favor, Terry, lucha por tu vida. Tienes aún tanto que dar. Siempre imaginé un futuro brillante para ti. Por favor, Terry, vive para conquistarlo. Susurró Candy cerrando sus ojos mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. La joven había renunciado a sus sueños de compartir ese futuro con él desde mucho tiempo atrás, y aun cuando sabía que las razones que los habían separado en el pasado ya no existían, Candy creía que aquellos sueños ya no tendrían la oportunidad de renacer. Ahí, en el pabellón adormecido, mientras sus dedos acariciaban suavemente la larga mano del joven, la chica pensaba que realmente no sabía mucho acerca de ese Terry en el albor de su edad adulta, quien dormía serenamente cerca de ella. ¿Qué planes tenía? ¿Había alguna mujer en sus pensamientos? ¿Estaba acaso enamorado de alguna joven afortunada cuyo nombre ella ignoraba? Candy pensó luego que esas cosas realmente no eran relevantes, porque sabía que en el fondo de su corazón él siempre sería su Terry, y lo único verdaderamente importante en aquel momento era que él sobreviviese aquella noche para poder seguir adelante con su vida. Si ella no estaba destinada a compartir esa vida, eso era totalmente irrelevante para su prioridad más importante, la cual no era otra que verlo feliz. El reloj en el bolsillo de Candy sonó sus campanillas y la joven supo entonces que era hora de tomar la temperatura e inyectar de nuevo al paciente. Era solamente el comienzo de una larga noche. La fiebre reinició después de la medianoche. Candy apartó sus ojos del libro que tenía en las manos cuando su atento oído escuchó cómo el más querido de sus pacientes comenzaba a moverse lentamente en su sueño. De inmediato, trajo un balde con agua y un paño para poner sobre la frente del joven. En aquellos tiempos, cuando la penicilina aún no era descubierta, las infecciones que provocaban la fiebre no podían controlarse fácilmente. Lo que la ciencia médica podía hacer en esos casos era intentar reducirla con analgésicos, tales como la aspirina, o tal vez usar quinina para ciertas infecciones y enfermedades como la malaria. Más allá de eso, no había nada que se pudiera hacer. Candy comenzó a sentirse desesperada al darse cuenta de que la fiebre no parecía disminuir después de 2 horas. Al contrario, era más alta y Terry sudaba profusamente. La joven reemplazó el agua por hielo y se sentó al lado de él, orando para sus adentros. Fue entonces cuando escuchó la voz del joven tratando débilmente de llamar un nombre. La fiebre lo está haciendo delirar, pensó ella. ¿Qué es lo que está tratando de decir? La joven aproximó su oído a los labios de Terry y su corazón estalló en 1.000.000 de luces cuando comprendió que él estaba llamándola. Las lágrimas llenaron los ojos de ella al instante. La joven no sabía si debía sentirse triste o feliz. Solamente alcanzó a tomar fuertemente la mano de él entre las suyas y a susurrar al oído del joven las más tiernas palabras que sus labios podían proferir. «Terry, Terry», murmuró. «Soy yo, Candy. No tengas miedo, amor. Estoy contigo. Por favor, lucha contra esta fiebre. Lucha por tu vida. No sé lo que haría si algo malo te pasara. He perdido ya tanta gente querida. Por favor, no me hagas pasar por ese horror una vez más». Continuó ella mientras hacía la mano de él y acariciaba la frente del joven con un cubo de hielo. De ese modo permaneció por largo rato, siempre hablándole suavemente, sumidos en la oscuridad de la habitación, hasta que el sueño del joven se tornó sereno y tranquilo. Poco a poco la fiebre bajó su fuerza y Candy retiró la bolsa de hielo. Con el más tierno cuidado removió la ropa y las sábanas mojadas y secó el cuerpo del joven con ternura.
Los primeros rayos de la aurora empezaban a rasgar el oscuro velo de la noche cuando Candy se sentó de nuevo en su silla. Y antes de clavar la mirada en el libro que había dejado en la mesa de noche, volvió a mirar al joven que dormía profundamente. «Vas a estar bien, mi amor», pensó mientras continuaba su lectura. Él podía percibir claramente la esencia de rosas que llenaba el aire que respiraba. Era una dulce fragancia invadiendo sus sentidos con embriagadores acentos. Conocía bien ese perfume. Ya había bebido de él tiempo atrás, en aquellos días cuando la vida era más luminosa y despreocupada. Este sueño es en verdad el mejor que he tenido en años, pensó. Es como si ella realmente estuviese a mi lado. Por favor, no quiero despertar ahora. Por lo tanto, se resistió a abrir los ojos hasta que un suave sonido de metal resonando sobre metal lo forzó a hacerlo. El joven no sabía que el sueño estaba a punto de empezar al momento que abriera los ojos para ver de nuevo la luz del día. Una delgada figura en vestido blanco estaba de pie cerca de él, dándole la espalda. Una pequeña mano de porcelana sostenía una diminuta botella de cristal mientras llenaba una aguja hipodérmica. Era una mujer. Él estaba aún bajo el efecto de fuertes analgésicos y sus sentidos se hallaban un tanto aturdidos. Sin embargo, hubiese reconocido la línea de aquella espalda y las suaves curvas de aquellas caderas aún en la más densa niebla. Además, el perfume que originalmente lo había despertado no había desaparecido con el sueño. Era ella realmente. La joven se dio la vuelta mientras sostenía la aguja con ambas manos. Sus profundos ojos de malaquita se enfocaron un momento en el instrumento, y luego ella descendió sus iris verdes hasta encontrarse con unos ojos azules que la estaban mirando con inmensa sorpresa.